Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Pellananita y en la agenda nacional va a abordar varios temas bastante delicados, pero lo vamos a hacer con la libertad de acción que nos hemos pautado nosotros mismos desde que hemos asumido, y lo hemos dicho y reiterado en este programa, que no se debemos a ninguno de los mecanismos de chantaje para silenciar la boca a quienes tratamos de orientar a la nación. Y lo hemos dicho y lo hemos firmado hasta el punto de que en el Congreso hay una carta encabezada por quien les habla. ¿Para qué? Para que el señor embajador de los Estados Unidos dispusiera de nuestra visa. Porque decimos, nos pueden quitar la visa, nos pueden excomulgar, y esto va para la iglesia, a la cual tenemos que hablarle de algunas verdades. Y nos pueden decir trujillistas, y esto va para los partidos políticos, que han hecho de todo, semejando o tratando de implantar y de vender una idea que no es más que una revisión de la dictadura. Pues dicho esto, queremos decir que antes de entrar en lo que está, desde luego, en todos los titulares del fin de semana, que fue la remoción de las visas al señor Roberto Rosario, nos preocupa la información que fue una primera plana del listín, que dice lo siguiente: descubren 150 fusiles y pertrechos en Haití. Dice: norte, el arsenal fue decomisado en la ciudad de Saint-Marc. Esto es el sábado de este fin de semana. El cargamento estaba compuesto por 150 fusiles calibre 12, 9 fusiles calibre 12, un doble cañón automático, 5 fusiles M4, una pistola 9 milímetros y 30.000 cartuchos. Un importante cargamento de armas compuesto por 150 fusiles automáticos y miles de municiones, entre otros pertrechos militares, fue descubierto por las autoridades al norte de Haití, país embarcado en un crucial proceso electoral y sumido en una nueva espiral de violencia que a principios de mes se cobró la vida de una religiosa española. El cargamento fue descubierto en la ciudad de Saint-Marc, al norte de Puerto Príncipe, y estaba compuesto por 150 fusiles, lo que le acabo de decir. Aquí dice entonces, el funcionario dijo al periódico Le Nouvelliste que las armas halladas pasado el mediodía en el estacionamiento de la aduana de Saint-Marc estaban dentro de un camión supuestamente cargado de objetos usados provenientes de Miami, Estados Unidos, a nombre del importador Charles Touran. Según el acta levantada a petición del director local de aduanas, la carga, además del armamento, también incluye otros aditamentos militares como botas, cargadores, uniformes y chalecos tácticos. Las armas llegaron, las decomisamos, hacemos lo que hay que hacer legalmente. Vamos a continuar la investigación para encontrar la fuente, el destinatario y las complicidades tanto internas como externamente, dijo el secretario de Estado para la Seguridad Pública. Bueno, ya hace tiempo que un grupo de ciudadanos le escribimos al Papa Francisco y le describimos la situación peligrosa que teníamos con la situación interna de Haití. Le describíamos que Haití es un país que estaba transitando por primera vez la reivindicación de los derechos que se le habían ignorado durante toda su existencia, es decir, la falta de una identidad nacional, personal, porque pues no había registro civil y no se les daba acta de nacimiento. Entonces los haitianos nacían y andaban con un nombre sin un solo papel dado por su gobierno.
Eso no se ha corregido. Y es la razón por la cual no puede haber elecciones. Si no hay un registro civil, no puede haber un padrón electoral. De modo que todo eso que se ha hecho allí, llamado elecciones, no son más que un fraude, donde se cumple la voluntad de los que han estado manejando la política y la riqueza de Haití a espaldas de su pueblo. Se dejan marginado al pueblo de las elecciones, o sea, lo marginan de la política y lo marginan del conocimiento de que no son el país más pobre de América, sino el pueblo más pobre de América, porque simplemente su riqueza se la están robando al pueblo y el pueblo no sabe que tiene la riqueza, que es la forma más fácil de robar a una persona. Eso se ha estado haciendo. Le escribimos a su santidad, le describimos la situación. ¿Por qué? Porque nosotros, los nacionalistas dominicanos, no somos antihaitianos. Tenemos razones históricas para guardarle la ocupación de los 22 años que tuvimos que luchar para obtener nuestra libertad contra Haití. Pero eso no nos ha hecho personas con un odio en nuestro corazón en contra de los haitianos. Hemos reconocido en esa masa a gente que ha estado siendo esclavizada por una élite que es la que ordenó nuestra ocupación y trató de mantener el control de la parte este de la isla. Pero nosotros somos dominicanos, somos pro-dominicanos, y quien habla no tiene ninguna clase de filiación partidista. Militamos durante muchos años en el PRD y nos fuimos del PRD cuando ese partido, bajo la dirección de José Francisco Peña Gómez, se entregó a la voluntad de la plutocracia del norte, los llamados liberales de Washington. Ustedes se acuerdan, los que tienen ya cierta edad, que él no se apiaba los liberales de Washington de la boca. ¿Por qué? Porque él pasó a servir a esa gente con su propósito de apoderarse de la riqueza de la isla. Y ha estado sirviendo ese propósito. Y José Francisco Peña Gómez, que adoptó el nombre de quienes los recogieron cuando sus padres lo dejaron abandonado aquí junto con su hermano Domingo, por ahí, en un campo, próximo a la frontera. Y él debió llamarse Oguipie, como el deportista que Luis Pierre, así debió llamarse Peña Gómez. Pero como lo recogieron unos dominicanos generosos, lo criaron, él adoptó su nombre y su apellido, pero él era el candidato de la fusión de los intereses de la plutocracia de los Estados Unidos en el apoderamiento de la riqueza de la isla. Y ahora viene el asunto de la coincidencia el sábado de un nuevo aniversario del atentado del World Trade Center de Nueva York. Eso se sigue poniendo a la vista del pueblo norteamericano como un atentado que vino del Medio Oriente contra la nación norteamericana. Esa es otra mentira monumental y por eso señala pues con mucha propiedad uno de los más distinguidos autores de Estados Unidos, la primera víctima de la guerra es la verdad. Eso es una mentira del tamaño de la catedral. Pero nosotros los que nos ocupamos de seguirles dar todas las mentiras, aquí tenemos en este cartapacio, ¿no?, los detalles de lo que es capaz de hacer esa plutocracia del norte. Oigan bien, aquí tengo yo, en lo que concierne, la verdad sobre el 9/11. Impactantes declaraciones del expresidente italiano. Según el presidente Cossiga, los servicios de inteligencia occidentales organizaron el 11 de septiembre. El expresidente de la República Italiana, Francesco Cossiga, tiene la reputación de hablar claro
En una lacónica declaración, Cossiga proclamó que el rey está desnudo. Según Cossiga, como saben todos los dirigentes occidentales, aunque ninguno lo dice, fueron los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes quienes perpetraron los atentados del 11 de septiembre del 2001. Pero eso tiene un antecedente. Todavía se habla de la gran traición de Pearl Harbor. La gran traición de Pearl Harbor fue la del presidente Roosevelt, que tenía interceptadas las comunicaciones japonesas y sabía perfectamente que Pearl Harbor iba a ser atacado. Pero el equipo que tenía interceptadas las comunicaciones japonesas en el Pacífico tenía instrucciones de no pasarle la información al Pentágono, sino a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Roosevelt quería ir a la guerra en Europa. Y los norteamericanos descendientes de alemanes no querían que Estados Unidos fuera a la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben, Charles Lindbergh, que fue un héroe por la proeza que hizo aérea de volar en el Espíritu de San Luis solo, abriendo el campo a la industria aeronáutica, discursió en Estados Unidos en contra de la guerra en Europa contra Hitler. Entonces Roosevelt, para vencer esa resistencia, necesitaba que se produjera algún hecho que generara una reacción del pueblo norteamericano, como lo hicieron con el World Trade Center. Eso se utilizó para ir a atacar entonces a Irak, a Saddam Hussein, a través de Afganistán, porque Saddam Hussein había sacado 29 corporaciones petroleras occidentales de Irak y había nacionalizado el petróleo de Irak. Entonces había que castigarlo por eso. De la misma manera, entonces, crean la situación del World Trade Center. ¿Para qué? Para que la juventud norteamericana se enrolara en el ejército y fuera a pelear contra Saddam Hussein. Pero lo hicieron entonces en el Pacífico. Se quedaron callados, dejaron que los japoneses atacaran Pearl Harbor, el pueblo norteamericano reaccionó y entonces fueron a la guerra en Europa, que era lo que Roosevelt quería. Ese es lo que es capaz de hacer la plutocracia. Ahora, ¿qué otra cosa debo decirles de lo que es capaz de hacer esa gente? Aquí tengo yo el proyecto HARP. Yo creo que algunos de los amables televidentes que nos han seguido recordarán que lo he traído antes. ¿Qué es el proyecto HARP, Arma del Futuro? Es nada menos que una tecnología que es capaz de producir un terremoto. Y aquí tengo yo la declaración. Dice: rusos afirman Estados Unidos causó terremoto en Haití ensayando el proyecto HARP. ¿Ustedes están oyendo? A esto debemos ponerle mucha atención. No son pocos los científicos que afirman que ya Estados Unidos tiene la capacidad de alterar el clima con fines militares. El propio Pentágono admitió que trabajaba en esa dirección y bautizó el proyecto con el nombre HARP. Ustedes se imaginan entonces, si el objetivo de la fusión de la República Dominicana con Haití, que ha movido a todo esto que estamos padeciendo, era apoderarse de las riquezas de oro y plata de la isla, no de Haití, sino de la isla. Y por eso tenemos a un expresidente de Estados Unidos de aquel lado, Bill Clinton, y otro presidente de este lado, en Cotuí, a George Herbert Walker Bush, en el mismo propósito. ¿Ustedes creen que se van a detener si tienen la capacidad de hacer un terremoto como el que hicieron para que los dominicanos, con esta arma grande que tenemos, abriéramos nuestra frontera? Claro que no. Ellos son capaces de eso y de más. Y está denunciado en su oportunidad. Lo que pasa es que le echaron silencio a eso. Lo denunció Rusia y también Chávez lo denunció. Aquí lo tengo. Entonces, estas jugadas de la geopolítica, en donde se juega la suerte de la humanidad y la riqueza de esa gente de mentalidad tan egoísta y de ambiciones ilimitadas,
que lo único que piensan es acumular riqueza. No se detienen ante nada. Ahora, en este momento, la República está siendo sometida a otra nueva conspiración, y esta vez bajo la férula de la Iglesia Católica nada menos. Nos acaban de instalar a un nuevo obispo de la zona, en fin, obispo metropolitano, en sustitución del cardenal López Rodríguez. Yo quiero aquí apoyar las expresiones que le escuché a Julio Jacín ayer. Coincido con él. No se le hizo ni siquiera un reconocimiento al cardenal en esa ceremonia. Eso fue la culminación de una conspiración que ya la había anunciado Edwin Paraisón casi 2 años antes, desde enero del año anterior, diciendo que ya esto iba a cambiar, soplan nuevos vientos desde Roma. Y decía con mucho alarde, ya tenemos un cardenal haitiano y ahora tenemos un nuncio africano. Ese nuncio africano tiene que decirnos a nosotros los dominicanos qué hizo con la carta que le enviamos al Papa por su vía, de la cual nunca dio recibo, y no sabemos si el Papa la recibió, donde le describíamos la situación difícil que se podía dar en la isla si no se manejaba adecuadamente el deseo y la necesidad de libertad que tiene ese pueblo haitiano, que es más desgraciado que el pueblo dominicano. Bueno, pues ahora mismo se acaban de descubrir 150 armamentos automáticos. No se sabe de quiénes son, pero le acaban de asesinar a una monja española. Y les quiero recordar, porque el nuncio es africano, no conoce de la manera de pensar de los latinoamericanos, que comenzamos nuestra libertad, todos nosotros, encabezados por masones, comenzando por Juan Pablo Duarte, siguiendo por Bolívar, por San Martín, por todos los líderes de la libertad latinoamericana eran masones, y había una confrontación con el Vaticano. Entonces, nosotros ahora tenemos una situación en donde se nos quiere aplastar para forzarnos con una conjura del silencio, porque no se habla para nada de la no ejecución de las leyes que obligan a la repatriación, ya culminada la fecha, de los haitianos que tienen que ser repatriados, acallados, ¿no? De eso no se habla. Entonces, esa conjura del silencio puede dar malos resultados, y los malos resultados se han visto en otros sitios. Y si la iglesia se equivoca en Haití, donde le acaban de asesinar de 2 balazos una monja, que se acuerde que en la Revolución Mexicana colgaron sacerdotes de los árboles. De manera que no juguemos con eso, y los dominicanos no podemos permitir que todos esos malos manejos que se están haciendo con la suerte de la isla vengan a conspirar contra la suerte de los dominicanos. Afortunadamente, la situación en los Estados Unidos, donde hay otro conflicto que se está dirimiendo, parece girar a favor, providencialmente, de los dominicanos. Hillary ya está puntos por debajo de Trump y además se ha enfermado. Si Trump llega al poder con el discurso anti-neoliberal, con el discurso de protección del derecho internacional y contra todos los acuerdos de libre comercio, todo el programa neoliberal, la República tiene la oportunidad de levantarse. Le pedimos a Dios que esa línea se prosiga. Ahora nos falta a nosotros organizarnos para dar una respuesta. Quería decir en este momento, miren la reacción que tenemos. Como le quitaron la visa a Rosario, pues la reacción de la gente del PLD es que ahora hay que ponerlo, hay que reiterarle. Yo, para que sepa que no se nos olvida, le traje esto
porque se lo vamos a sacar en algún momento en el escenario apropiado. Junta Central Electoral, invitamos a todas las personas contenidas en este listado a pasar por las oficialías del Estado Civil que aparecen en esta relación, a recoger su acta de registro de inscripción que le acredita como dominicanos en virtud de la ley 169-14. Y aquí en este parrafito dicen, nada menos, en tal sentido, exhortamos a todas las personas que aparecen en esta relación a que acudan a la oficialía del Estado Civil indicada en este documento o al centro de su relación más cercano a retirar sus documentos en los cuales, en virtud de la ley 169-14, se les acredita su condición de dominicanos o dominicanas a fin de que puedan ejercer a plenitud todos sus derechos civiles y políticos. ¿Y ustedes saben lo que hay en esta lista? Aquí está, en la N. Pues mire aquí. Nati muerto, la romana. Nati muerto, la romana. Nati muerto, la romana. Nati muerto, la romana. Nati muerto, Van der Pol, San Pedro de Macorís. Nati muerto, Luis, San Pedro de Macorís. Nati muerto, San Pedro de Macorís. ¿Ustedes creen que es posible? Y yo, cuando yo vi esto, yo digo, parece que el único que ha leído el periódico soy yo. Yo no he escuchado a nadie más echar ese pleito. Yo dije, pero esto será una broma. Porque no se puede llamar a nadie para darle documentos para que vaya a votar llamándose Nati muerto. Bueno, pues se le hizo una carta al señor Rosario pidiéndole una explicación. Nunca la ha dado. Como no ha dado nunca explicación del tollo que ha hecho con las elecciones dominicanas. Y ese es el que está ahora pretendiendo ahora ser víctima porque le quitaron la visa. Bueno, no vamos a seguir con el tema porque ya he perdido la paciencia. Sálvalo por la Anita. Hasta luego.